Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy nos acompaña Armando del Olmo, representante y director de la oficina de Cube Capital, Texas. Y bueno, pues qué gusto tenerte aquí, Armando, de visita en Ciudad de México. Gracias. A mí me da muchísimo gusto recibirte aquí en las oficinas de Q Capital México y poder platicar con los amigos e inversionistas de las opciones de crédito para comprar propiedades en Estados Unidos. Justo tenemos una gran noticia porque en esta entrevista te queremos enseñar cómo el modelo de inversión inmobiliaria en los Estados Unidos es totalmente factible para ti, mexicano inversionista, que no vives en los Estados Unidos, que no cuentas con una residencia o no eres ciudadano mexicano, simple y sencillamente como inversionista mexicano puedes realizar una compra de una propiedad y eso es lo que vamos a estar resolviendo estas dudas con Armando. Armando, cuéntanos qué es Q Capital, a qué se dedica, cuál es su especialidad y cómo puedes ayudar a los inversionistas mexicanos. Claro, lo primero que me gustaría arrancar diciendo y reforzando lo que dices tú, Martín, es el extranjero, el mexicano, puede comprar propiedades en Estados Unidos usando crédito y eso es un secreto que está muy bien guardado. Es decir, los mexicanos no saben que pueden comprar propiedades en Estados Unidos, no saben que pueden hacerlo usando crédito para así potenciar sus inversiones. Entonces, lo primero que tienen que saber nuestros amigos inversionistas es eso, que pueden comprar una propiedad de manera muy sencilla y tener acceso a un crédito. Ahora, en Q Capital, desde hace más de 19 años, nos dedicamos a ayudar justo a eso, a extranjeros a comprar propiedades en Estados Unidos usando crédito. Nosotros tenemos más de 19 años haciéndolo. Tenemos oficinas en Miami, Orlando, en Florida, en Texas, en Colombia, México, Brasil, Chile y Bolivia. Entonces tenemos mucha experiencia ayudando a estas personas y además es nuestra pasión. Nos encanta poder ayudar a personas a que compren propiedades en Estados Unidos, pero más importante es a que diversifiquen su patrimonio, a que lo protejan, a que tengan algo de su patrimonio en dólares, en un bien inmueble, y eso que les dé tranquilidad al final. ¿Cuáles serían los requisitos, no? De repente, rompiendo un poco este tema de mitos y realidades, ¿no? De si realmente puedo invertir como mexicano, viviendo desde México, generando ingresos en México, tal vez atendiendo mi negocio, mi profesión. Pero ¿cuáles son los requisitos, Armando, para poder generar o obtener un crédito hipotecario en los Estados Unidos a través de Q Capital? Oye, uno de los grandes mitos o lo que pensamos los mexicanos, yo mismo empecé invirtiendo así. Yo no sabía cómo invertir en Estados Unidos hace unos años, no sabía cuáles eran los requisitos, pensaba que me iban a pedir un Social Security, pensaba que me iban a pedir un score credit, historial crediticio en Estados Unidos, y nada de eso es cierto, esos son mitos. Los requisitos para un extranjero son muy sencillos. Uno, copia de pasaporte y visa. Dos, comprobante de domicilio en México o en su país de origen. Tres, estados de cuenta en donde muestren el 40% del valor de la propiedad que van a comprar. Si el cliente muestra esas tres cosas, tiene el 95% del crédito avanzado. Hay algunos otros créditos donde se pide ingresos en México. Hay otros créditos donde no, pero ahorita platicaremos un poco más de eso, Justamente. ¿no? Justamente. Oye, ¿y qué tipo de propiedades pueden adquirir nuestros inversionistas, no? Trabajamos en equipo muchas propiedades en ciudades como Houston, Dallas y San Antonio, pero particularmente, ¿qué tipo de propiedades los inversionistas hacen sentido invertir en el estado de Texas? Bueno, las inversiones pueden ser inversiones residenciales, inversiones comerciales, inversiones de construcción. Ahora, yo hablo mucho de los escalones y los niveles del inversionista. La gran mayoría de los inversionistas que empiezan, la sugerencia y el camino que siguen es, el primer escalón es comprar una casa. Oye, compro una casa, pongo el 30% de enganche, saco un crédito y la rento. Ese es un paso muy sencillo. El siguiente nivel es el modelo de multifamiliar, ¿no? Ya entras en un modelo comercial en donde puedes comprar un edificio, ese edificio lo rentas. Tiene un poquito más de complejidad, se puede hacer. El siguiente nivel es el modelo comercial, ¿sí? En donde compras un local comercial, un, un, un negocio,
¿sí? Entrar a una oficina. Puede ser una oficina, puede ser un coworking, puede ser una peluquería, un lugar para que pongan una peluquería de perros, un gimnasio. Ese local lo rentas de manera comercial. Y el siguiente escalón, el cuarto escalón, es la construcción, que es la más complicada de todas. Ahora, en ese inter hay, por ejemplo, el fix and flip, ¿no? Que es uno de los modelos. Q Capital te da crédito para cualquiera de esas opciones, dependiendo del nivel de conocimiento y de la necesidad del cliente. Por supuesto. Y bueno, sobre todo dependiendo el objetivo del crédito, ¿no? Armando, algo que le resulta muy interesante a nuestros clientes es el hecho de que una propiedad en los Estados Unidos con crédito se puede pagar solo. ¿Nos puedes explicar cómo al momento de recibir una renta, esta renta pueda cubrir el 100% de la hipoteca, los taxes? O sea, ¿por qué si en Estados Unidos es muchísimo más fácil y no tanto en México? Mis inversiones inicialmente estaban en México, ¿no? Yo empecé como inversionista, como les decía, yo no sabía que era fácil conseguir un crédito. Yo tenía mis inversiones en bienes inmuebles aquí en México y los números empezaron a fallar, ¿no? El valor de la renta empezó a decrecer contra el valor de la propiedad. El valor de la renta en Estados Unidos es más alto. Ahora, a lo que te refieres es, yo con el 30% de enganche puedo comprar una propiedad, ¿sí? Esa propiedad la pongo a la renta y entonces a mí me cobran hipoteca, me pagan una renta y el valor de la renta puede ser igual al de la hipoteca. No hay que generalizar, depende de la propiedad que esté comprando, de la ubicación, del tipo de propiedad, pero nosotros les ayudamos en ese ejercicio. Oye, ¿cuánto vas a pagar de capital, interés, impuestos y seguro? Son las 4 cosas que te cobra un banco en la mensualidad. Esas 4 cosas, vamos a pensar que el costo de la propiedad es de $2,000 y la propiedad se renta en $2,000. Entonces, el banco te presta el 70% del valor de la propiedad. Si la renta es 1 a 1. Ahora, nosotros jugamos con ese número, ¿por qué? Porque hay propiedades que no necesariamente se cubren todos los gastos con el 30. Habrá propiedades que al hacer los números, la renta es más baja y entonces hay que poner el 35 o el 40%. Pero ese es un ejercicio que nosotros hacemos para cada uno de los clientes y para cada una de las propiedades. Entonces, con este tipo de créditos podríamos decir, ¿no? Lo que normalmente anteriormente se decía en México, que la casa se paga sola, ¿no? Y esto creo que me resulta muy interesante porque si hiciéramos este mismo ejercicio en México sería muy difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que los créditos hipotecarios en México están sobre el 10, 11 o 12% de tasa de interés anual, pero platícanos las tasas que podríamos tener en Q Capital Group con un crédito hipotecario. ¿Por qué es más atractivo invertir a crédito en los Estados Unidos en comparativa con México? La tasa depende del bien inmueble y del producto que se use, pero vamos a hablar del crédito residencial, que es el más común, el primer escalón. Las tasas y los cierres a las personas a las que les estamos ayudando, hoy mismo se está dando un cierre en Houston, en donde la tasa se está cerrando al 6.3%, lo cual es una tasa mucho más baja que lo que existe en México o en muchos de los países latinoamericanos. Entonces, al ser la tasa menor, el pago es menor y eso facilita que la renta cubra la gran mayoría de los gastos. No puedo decir cuál va a ser la tasa en un futuro, no tengo una bolita mágica, ¿no? Como dice un muy buen amigo mío, no tengo mi bolita mágica de Madame Sassou, pero pues las tasas se están moviendo el último mes entre el 6 y el 6.5. Ahí se están moviendo las tasas. Son tasas muy, muy atractivas todavía. Oye, otra pregunta muy interesante que de repente nos llegan a preguntar mucho es si afecta el historial crediticio que yo tengo en México para adquirir un crédito en los Estados Unidos. ¿Hay alguna afectación al momento de que, vamos a suponer, ¿no? De repente uno de nuestros inversionistas tuvo de repente alguna mala relación con una tarjeta de crédito en México, ya lo arregló, pero bueno, le es complicado acceder al crédito en México. ¿Hay alguna limitante en Estados Unidos o alguna afectación de un buró de crédito mexicano en los Estados Unidos? Buenísimo, Martín. Y mito número 2. Mito número 2. Vamos a quitar el mito número 2. El mito número 1 es necesito Social Security, Score Credit, residencia. No necesitas nada de eso. Mito número 2. Los bancos de Estados Unidos no van a revisar ni tu buró de crédito en México, ¿sí? Ni tampoco van a revisar tus impuestos, que son 2 cosas que pensamos que piden. Te van a pedir comprobante de domicilio,
en México. Te van a pedir copia de pasaporte y visa y te van a pedir estados de cuenta donde tengas el 40%. No te van a pedir impuestos en México ni buró de crédito. Entonces la respuesta es no tiene ningún efecto. Muy bien, pues yo creo que eso es una excelente noticia porque esto, al contrario, ¿no? Puede facilitar bastante que pues, cualquier inversionista, ¿no? Últimamente hemos hecho varios recorridos en ciudades como San Antonio y Houston y hay propiedades que empiezan a partir de los 180,000, 200,000 dólares. Armando, con este tipo de propiedades en pesos mexicanos, si lo traducimos, ¿cuál podría ser el entry ticket o el enganche inicial para poder adquirir una propiedad? La última que estuvimos haciendo ejercicios y obviamente llevábamos a un cliente interesado, un inversionista, empezó a partir de 1.5 millones de pesos. ¿Es posible estas cantidades en Estados Unidos? El enganche mínimo es 30%. Vamos a partir de ahí. El enganche mínimo es 30%. Ahora nosotros pedimos el 40%, que el cliente muestre el 40%. ¿Por qué? Porque es el 30% de enganche, el 6% de costos de cierre y el 4% de reservas. Entonces, por eso lo redondeamos a un 40%. Ese monto para una propiedad de $300,000, que es un precio promedio, hay propiedades abajo de $300,000, 250, 220,000, por supuesto que las hay, pero para fines del ejercicio, una propiedad de 300, el cliente necesita mostrar 120,000, ¿sí? Ahora, los créditos arriba de $150,000 tienen las mejores condiciones. Entonces, la propiedad mínima en donde puedo tener acceso a las mejores condiciones es de $215,000. ¿Qué es eso traducido al tipo de cambio de hoy? Estamos hablando que es una propiedad como de 4 millones de pesos. 4 millones de pesos. Muy interesante, ¿no? Estábamos platicando previo a la entrevista, las experiencias que hemos tenido aquí viviendo en la Ciudad de México. Yo hoy en día busco departamentos por debajo de los 4 millones de pesos aquí en Ciudad de México y es complicadísimo. ¿Por qué? Porque la ciudad ha crecido demasiado, la propiedad o el bien raíz en ciudades como Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey cada vez son más caras. Y definitivamente voltear hacia el estado de Texas te abre una oportunidad grandísima para que nosotros podamos invertir, porque como bien decimos, ¿no? O sea, puedes encontrar propiedades sobre 200, 250 metros cuadrados a partir de 4 millones de pesos. Eso no existe ya hoy en día en la Ciudad de México, ¿no? O sea, con 4 millones de pesos te vas a comprar un departamento chiquitito de 60 metros cuadrados, de repente no en la mejor colonia, cuando en los Estados Unidos o particularmente en Texas podemos encontrar muy buenas oportunidades. Claro, y adicional a eso, al precio que puedes acceder de una propiedad, estás hablando de una casa de 3 o 4 recámaras, o sea, estás hablando de una casa de buen tamaño, muy habitable o muy rentable, que al final era lo que decíamos. Si quieres hacer una inversión que se pague sola, pues haces una inversión con $120,000, puedes comprar tu casa, ¿no? Entonces, es una muy buena inversión, pero más importante es que tu dinero va a estar en dólares, que tu dinero va a estar en un bien inmueble y que tu patrimonio va a estar diversificado. Si tienes esa inquietud de diversificar tu patrimonio y protegerlo y estás pensando en invertir pues, en diferentes cosas, ¿no? Puedes invertir en Bitcoin, o puedes invertir en oro, o puedes invertir, pero el bien inmueble en dólares es una excelente inversión. Siempre es muy seguro, ¿no? La inversión en un bien raíz, ¿no? Sabemos que otros instrumentos pueden ser volátiles, ¿no? Hablabas de Bitcoin, obviamente stocks, acciones, pero tradicionalmente el bien raíz siempre ha crecido, ¿no? Aquí en México y sobre todo en Estados Unidos. Para ello, otra de las preguntas que traíamos aquí en el programa es, ¿cuál es el proceso? O sea, ¿cuánto tiempo tardamos desde que digo, oye, sabes que si quiero, ya vi una casa en Houston, en San Antonio, traigo el enganche y bueno, vamos a iniciar este proceso? ¿Cuánto tiempo me tardo yo desde que vi esta casa, tomo la decisión y corro todo el proceso de compra con Q Capital Group en el tema del crédito? Ok, la sugerencia es empezar el proceso al revés. Me explico. Empiezas el proceso con el crédito, con una preaprobación de crédito. Es decir, tú nos mandas ciertos documentos, platicamos contigo, tienes una entrevista con alguien de Q Capital, esta persona, ya sea yo o alguien de mi equipo, platicas con él y te precalifica. Entonces te dicen, mira, Q Capital te puede preaprobar un crédito para una propiedad de $300,000 y te emite una carta de preaprobación.
Con esa carta de preaprobación tú ya puedes salir a comprar una propiedad. El proceso, como tú dices, tú lo mencionaste al revés. Sales a buscar una propiedad y luego empiezas el proceso del crédito. Yo te diría, una vez que tienes preaprobado el crédito y empiezas a juntar tu documentación, a la hora que firmas el contrato de compra-venta de esa propiedad, de 30 a 45 días estás cerrando. Porque ya tenemos preaprobado el crédito. Avanzaste con el proceso del crédito. Entonces, la sugerencia que hacemos es empieza por la parte del crédito y luego consigues la propiedad. Sí, eso definitivamente pues facilitaría todo el proceso, ¿no? Oye, Armando, hemos escuchado mucho sobre los créditos de SCR, que particularmente son créditos muy enfocados a inversionistas internacionales, particularmente inversionistas mexicanos. ¿Nos puedes dar más detalle de qué es un crédito de SCR y cuáles son las ventajas del mismo? Sí, claro. Hay dos tipos de crédito. Un tipo para extranjeros. Un tipo de crédito donde el acreditado tiene que mostrar ingresos en su país de origen, ¿no? Llámese si es empleado, sueldo, si es empresario, una carta de contador donde muestre sus ingresos. Y otro tipo de crédito es un DSCR, que es un crédito contra rentas. Es un crédito muy fácil porque no requiere el cliente demostrar ingresos en su país de origen. Entonces, no requiere carta de contador, no requiere recibos de sueldo. Lo que hace el banco hace un avalúo de rentas de la propiedad, va el evaluador y dice, esta propiedad se puede rentar en $2,500. ¿Cuánto cuesta esa propiedad al mes en hipoteca y en gastos? $2,500. Entonces, si la relación entre costos y renta es 1 a 1, el banco le presta hasta el 70% del valor de la propiedad. Y eso es muy interesante porque al final lo que hemos platicado con varios de nuestros inversionistas de Casa Sierra Capital es que el riesgo es mínimo. ¿Por qué? Porque al final del día cuando el banco hace este avalúo, realmente el avalúo es si realmente con la renta vamos a cubrir lo que es la hipoteca, el mortgage, los taxes y demás. Por lo cual al momento de rentar pues se cumple el principio de que la propiedad pues prácticamente se paga sola. Bueno, no es que se pague sola, sino que realmente el inquilino la paga. El inquilino la paga y es una forma en la cual pues vaya, ¿no? El activo se está pagando solo. Sí. Y estamos esperando que esta propiedad pues genere plusvalía y al momento de vender pues esto es la ganancia, ¿no? Lo que buscamos todos los inversionistas. Déjame agregar algo de esto, Martín. Sí, imagínate un crédito en donde no necesites mostrar ingresos. Vas a Estados Unidos y dices, quiero comprar esta casa, hazme un DSCR y entonces va contra rentas. Oye, nadie te va a preguntar cuánto ganas ni qué haces en México. ¿Por qué? Porque la renta garantiza el cobro de la hipoteca, ¿no? Uno. Eso es increíble. Entonces te piden muy pocas cosas. Y entonces imagínate una propiedad, como bien lo dijiste, que se paga sola. Tú pones el 30% de enganche y el inquilino termina de pagar tu propiedad. Y eso es muy interesante, ¿por qué? Porque particularmente si quisiéramos hacer una operación muy similar en México prácticamente es muy complicado. ¿Por qué? Porque la tasa de interés en un banco tradicional mexicano normalmente va a ser del 10 o del 11 o del 12%. O sea, al momento de que alquilemos esa propiedad, lo que vamos a recibir en renta no va a cubrir el 100% de pues en este caso de la hipoteca, ¿no? Entonces, en México es prácticamente complicado que la renta cubra la hipoteca, pero en los Estados Unidos sí, y eso es muy atractivo para cualquier inversionista, ¿no? Sí, no debemos generalizar porque, reitero, depende del tipo de propiedad, del estado de la propiedad, la ubicación de la propiedad, pero bueno, para eso estamos nosotros, para hacer el ejercicio junto con el agente inmobiliario, ¿no? Con el realtor, vemos cuánto renta, él nos dice cuánto renta porque él es el experto y nosotros decimos cuánto cuesta. Y con esos dos datos vemos dónde debe estar el enganche. Debe estar en el 30, debe estar en el 35, debe estar en el 33 y entonces ahí la propiedad se paga sola. Y ese es el punto de equilibrio. Sí, acabas de comentar algo muy importante, el análisis, ¿no? En el análisis de la propiedad previo, justamente para poder determinar cuánto esa casa va a recibir de renta, no solamente es ir y comprar una casa, sino realmente revisar los números y de esa forma, vaya, ¿no? O sea, casi el 95% de los créditos que ustedes generan se logra cubrir 100% con el costo pues de la renta
y las que no es más por un tema de gusto, ¿no? Que de repente ya el cliente quiere esa propiedad en específico, que está dispuesto a pagar un poquito más del HOA, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Armando, cambiando un poquito más el tema, obviamente, sobre el tema de créditos, en Casa 7 Capital trabajamos mucho lo que es el fix and flip. Sabemos que el fix and flip, ¿qué es? Que es comprar, remodelar y vender. Normalmente solemos localizar propiedades con un muy buen monto de inversión inicial. Hacemos un proyecto de remodelación. ¿Para qué? Para que al momento de vender, pues podamos vender a precio de mercado y podamos tener una ganancia de ese proyecto. Platícanos, ¿hay créditos para fix and flip? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se trabajan? Sí, claro. Ese es un modelo de negocio que las personas, los inversionistas, les gusta, ¿no? Comprar una casa, remodelarla y venderla o rentarla. Ese es el modelo de negocio y obtener ganancias ahí, ¿no? Nosotros damos créditos para eso. Puede ser un crédito puente, ¿no? O puede ser un crédito a un mayor plazo. ¿Qué quiere decir un crédito puente? Quiere decir un crédito que te permite comprar la propiedad, arreglarla, pero es un crédito a corto plazo. Es un crédito a 12 meses. Cuando tú terminas de remodelar la propiedad y vendes, pagas tu crédito. O refinancias. Te pasas a un crédito que no es a un año, sino es a 30 años. Y entonces tienes el beneficio del crédito rápido, ¿sí? El crédito que te permite cubrir esa necesidad del fix and flip, y luego un crédito a largo plazo que te permite bajar la tasa de manera importante. Y ahí se vuelve muy interesante, ¿por qué? Porque entonces estás adquiriendo una casa por debajo del valor de mercado, se está remodelando y ya una vez que se remodela tiene este nuevo valor y se puede volver a refinanciar, entonces pues estás adquiriendo una casa a un crédito, pero que no te costó lo que normalmente hubiese costado ya remodelada, ¿no? Ahora, es muy importante señalar esto, que es, hay que acercarse con las personas que saben hacer fix and flip, ¿no? Luego ve uno los programas en la tele donde salen los gemelos y, ¿no? Hacen un gran negocio y a mí me llegan muchas personas que quieren hacer eso, pero no saben y creen que pueden hacerlo solos, ¿no? Cuando se acercan contigo, Martín, con Casa 7, pues tienen el respaldo de alguien que sabe hacerlo, que tiene la experiencia probada, ¿no? Nosotros ponemos el crédito, pero entonces, si ustedes tienen interés en hacer fix and flip, no lo hagan solos, háganlo con las personas que realmente conocen ese negocio. Y por supuesto, porque al final del día lo que hemos visto mucho es, no solamente es comprar la propiedad, ¿no? O sea, la propiedad puede tener vicios ocultos, puede tener temas de gravamen, ¿no? Como se conoce aquí en México, entonces realmente hay que analizar la propiedad y más allá de eso también los costos y los tiempos de remodelación, ¿no? O sea, si nosotros podemos detectar que una propiedad valor mercado puede costar $300,000 y esa casa me cuesta 150, pero calculamos más los precios y me voy a llevar $150,000 en remodelarla, pues ya no hay ganancia, ¿no? Ya perdimos. Entonces esa parte es muy importante. ¿Cuáles son los errores más comunes que puede cometer un inversionista mexicano, ¿no? O internacional que quiere comprar una propiedad en los Estados Unidos? Creo que el error principal es no acercarse con las personas que conocen, indicadas, ¿no? En los diferentes temas, ¿no? Crédito, un agente inmobiliario de confianza, una persona que les haga una LLC, una persona que les lleve la contabilidad, una persona que les haga el property management de su propiedad que está en Texas y no quiero que me estén hablando para decirme que se descompuso el refrigerador, ¿no? Entonces, todo eso, cuando lo hacen con las personas que saben, ¿no? Como este grupo, como este equipo que tenemos, pues entonces es más fácil y es más rentable, ¿no? Les da la tranquilidad pues, que están buscando. Al final lo que están buscando es un rendimiento, pero también una tranquilidad. Entonces, creo que ese es el error principal. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Con nuestros inversionistas y en la vida en general, ¿no? Si tuviéramos que subir el monte Everest por primera vez, ¿lo haríamos solos o acompañados? ¿Cuál es la diferencia? Subirlo por sí solo, el riesgo es altísimo, podemos perder la vida. Si lo hacemos acompañados, lo hacemos con un guía que ya ha subido el monte Everest 10 o 15 veces, ida y vuelta, las probabilidades de éxito son muy grandes. ¿Por qué? Porque se conoce
las mejores rutas, conoce las condiciones del clima, trae el equipo, trae las herramientas necesarias para que puedas llegar al éxito, a la cima y puedas bajarlo. Y yo creo que con una inversión inmobiliaria es muy similar porque al final no estamos invirtiendo 100 o 200 dólares, ¿no? Es nuestro patrimonio, es el fruto de nuestro trabajo que hemos desarrollado durante mucho tiempo, y hacerlo con un guía o guías especializados, pues al final del día pues va a garantizar que la ruta que vayamos a tomar pues vaya a poder tener este éxito, ¿no? Hablando de ciudades en Texas, ¿cómo ves el mercado en el estado de Texas? Yo tengo mis ciudades favoritas, ¿no? O sea, desde para vivir, para viajar, particularmente me gusta mucho la capital de Texas, que es Austin, pero no necesariamente es la más rentable, ¿no? En tu experiencia, si fuera tu primera vez en adquirir una propiedad de inversión, ¿sobre qué tipo de ciudades tú estarías como poniendo la mira hacia un futuro crecimiento, ¿no? O sea, yo platicaba con un inversionista recientemente que si hubiéramos tenido una bola de cristal, como decías anteriormente, y hubiéramos comprado una propiedad en Austin hace 8 o 10 años con $200,000, esa propiedad hoy en día se está vendiendo sobre $800,000, ¿no? O sea, la plusvalía es enorme. ¿Tú cómo ves ciudades como Houston, Dallas, San Antonio? En general, ¿cómo ves nuestro estado tejano? Mira, déjame primero hablar de Texas en general. Texas es una economía muy poderosa, ¿no? Si a Texas lo sacaras como país, si fuera un país independiente, sería la economía número 8 del mundo, ¿no? Entonces, después de Francia, como país. Entonces, es una economía muy poderosa. Solamente está en Estados Unidos detrás de California. California, Texas. Entonces, es un mercado muy poderoso. Ahora, ¿dónde invertir en Texas, ¿no? ¿En qué ciudades? Pues están las 4 ciudades principales, ¿no? Que son, y voy geográficamente de abajo hacia arriba, San Antonio, Houston, Austin y Dallas. Ahí están las 4 ciudades. Luego vienen y me dicen, oye, Armando, quiero invertir en Lubbock. Híjole, no, pues Lubbock, pues es Texas, probablemente te vaya bien, pero ¿para qué inviertes en Lubbock si tienes Austin o si tienes Houston, ¿no? Que es una ciudad muy grande y muy poderosa? Entonces, ahora, yo diría, Houston es una de las economías más fuertes, Dallas es la economía número 1, Houston, ¿sí? Austin y San Antonio. Ahora, cada uno tiene su diferencia. Austin, tú lo decías, si hubieras invertido hace 5 años o 6 años o 10 años, pues hubieras triplicado el valor de tu propiedad. Hoy cuesta el doble de Houston, ¿no? Hoy entrar al mercado de Austin te cuesta el doble que comprar en Houston. En Houston te compras una casa de $350,000 de 5 recámaras en Magnolia o en Conroe o en Katy, y con eso ya no te compras una casa en Austin, te va a costar $700,000 u $800,000. Entonces es un mercado ya pues, con más costo, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo invertiría o en Houston o en Dallas. Son las 2 ciudades más poderosas. Ahora, San Antonio tiene sus ventajas. San Antonio le gusta mucho a las personas del norte del país, ¿no? A las personas de Monterrey les gusta porque tienen esa cercanía, porque están acostumbrados. Hay personas que quieren comprar en San Antonio porque les gusta San Antonio y es una buena inversión. Hay buenos precios, hay buen valor de renta. Es un mercado más pequeño. Las rentas son más bajas que en Houston, por supuesto, ¿no? O que en Dallas, o que en Austin, pero el precio de entrada es menor. Entonces, yo sugiero lo mismo. Oye, acérquense a los expertos, acérquense a nosotros y les platicamos, les damos más detalle y más información de dónde invertir, si es que todavía no saben dónde, ¿no? Sí, sobre todo el objetivo, ¿no? Normalmente el inversionista busca para rentar y posteriormente vender, pero también hay inversionistas, lo platicábamos en el café, que de repente quieren utilizar la propiedad, no quieren vivirla, pero sí quieren viajar a Houston o de repente a San Antonio de vacaciones. Y este tipo de propiedades también son muy atractivas y las ponemos en un modelo de renta como Airbnb, o sea, es decir, es la forma en la cual vas a poder disfrutar tu propiedad y que al mismo tiempo pues, pueda generar ingresos y que esos ingresos ayuden a pagar la hipoteca y los costos relacionados. Pues Armando, pues muchísimas gracias. No sé si quieras agregar algo más a la audiencia que nos ven en Casa 7 Capital. Q Capital, estamos haciendo eventos en conjuntos aproximadamente cada 2 meses
en donde nosotros junto con Q Capital revisamos caso por caso muy personalizado, que yo creo que ese es lo que distingue nuestro equipo de trabajo, ¿no? Queremos ir particularmente a la necesidad de cada uno de ustedes para poder entregar un saco a la medida y poder ayudarte a que pues, la inversión pues vaya con el objetivo que estamos buscando, que estás buscando. ¿Quieres agregar algo? A mí me gustaría invitarlos a que se precalifiquen, ¿no? Independientemente que tengan la intención inmediata de comprar algo o no, el tener una línea de crédito preaprobada pues les da esa libertad. Yo siempre les digo, oye, siempre es mejor tenerla a no tenerla, ¿no? Si tengo la línea de crédito preaprobada, puedo usarla o no, pero no me cuesta ni me obliga a nada, pero me da la libertad de en un momento dado salir a comprar, decidir. Me da esa libertad de decisión. Entonces, acérquense a Q Capital, llenen su formato, nosotros los precalificamos en menos de 24 horas y con eso pueden acercarse para comprar una propiedad residencial, fix and flip, multifamiliar o comercial. Exacto. Pues bueno, ahí tienen todas las recomendaciones. Por favor, cualquier duda, pregunta, tenemos oficinas en Ciudad de México, pero también tenemos oficinas en Houston, Texas, en Dallas, el equipo de Casa 7 Capital. Y la intención es que tú puedas hacer una inversión informada. Siempre lo hemos dicho, la información es poder. Y justamente de lo que se trata es que tengas toda la información y todos los elementos necesarios para que podamos tomar una buena decisión, ¿no? Ya sea que quieras ir a recorrer las ciudades, que quieras conocer actualmente los proyectos de remodelación que activamente tenemos en Dallas. Toda esta información va a ser muy importante para que puedas tomar tu mejor decisión y puedas realizar pues tu inversión con los expertos y con los especialistas, tanto de Q Capital Group como de Casa 7 Capital. Estamos para servirte y bueno, va a ser un placer y un honor conocerte y poderte atender en este nuevo proyecto de tu vida como inversionista en los Estados Unidos.